Buenos días, hermanos. Buenos días. Bendiciones a cada uno de ustedes. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en este hermoso día, de esta hermosa mañana, que nos ha convocado aquí, para que a la luz de su palabra seamos instruidos, seamos enseñados, seamos fortalecidos, seamos evangelizados, cualquiera que sea nuestra situación. Y yo quiero primeramente dar gracias a mi Dios por permitirme una vez más, después de un tiempecito, lejos de este púlpito, bueno, pues en su misericordia estar aquí de nuevo. Y también un saludo a las personas que por diversas situaciones tal vez no están por acá en este día, a donde ellos estén, que la gracia, el amor y la paz de Dios sea con ellos. Bien, vamos inmediatamente a el mensaje que Dios puso en mi corazón para esta iglesia y para mí, porque como siempre hemos dicho, los mensajes es para el que predica también en primer orden y luego para todo el auditorio. Es decir que aquí tenemos personas y también vía las redes también tenemos hermanos que nos están siguiendo. Así que en esta mañana hay un título de la prédica que es La luz de Dios es Jesucristo. La luz de Dios es Jesucristo. Con este título vamos a desarrollar la prédica de esta mañana. La luz de Dios es Jesucristo. Bueno, y ustedes me dirán, bueno, pero eso se entiende. Sí, se entiende, pero no se entiende. Parece como algo sobreentendido, pero la verdad que cuando usted va donde su familia, cuando usted comparte con sus amigos, cuando usted comparte con sus seres queridos, usted se da cuenta. Si usted le hace una pregunta a ellos, le dice, ¿usted cree en Dios? Le dicen, sí, yo creo en Dios. Yo creo en Dios, yo creo en Dios. Pero tienen un retrato de San Miguel, tienen una estatua de una virgen, tienen un retrato de un santo, tienen un retrato, pero creen en Dios. Y yo me gozaba. Y yo llegué aquí, el hermano Finés y Tomás estaban organizando todo esto. Pero me gocé con este último cántico que cantó el hermano Finés. Nació el Salvador, nació la luz. Porque antes de Jesucristo el mundo estaba en tiniebla, hermano. Y la luz vino a este mundo. Y la luz vino por la obra y el poder de Dios en nuestro Señor Jesucristo. No vino a través de santos. No vino a través de vírgenes. Vino a través de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que la gente no quiere entender. Eso es lo que la gente, vamos a decirlo así, le cuesta entender. Así que la luz de Dios es Jesucristo. Vamos a comenzar por decir lo siguiente. Mire, la luz en la Biblia es sinónimo de Dios, de cosas buenas, cosas buenas. La primera mención que se hace de la luz en la Biblia en Génesis, cuando Dios creó la luz, porque el mundo estaba en tinieblas. Y cuando Dios creó la luz, dice la palabra, que vio que era buena en gran manera. En esta prédica de este día veremos cómo nuestro Señor Jesucristo, en una conversación con sus discípulos y algunas personas, se define como la luz del mundo.
Entonces, si Dios es la luz, ¿quién es la luz que puedo seguir para buscar la voluntad de nuestro Dios? La luz no es religión, no es una iglesia, no es una obra que usted puede hacer. La luz de Dios es buscar a nuestro Señor Jesucristo en espíritu y en verdad. En definitiva, tendríamos una pregunta que hacer en esta mañana de manera de introducción. ¿Quién es la luz de Dios? Entonces, la misión de esta prédica es dar a conocer, conforme a la palabra de Dios, quién es la luz de Dios. Y ya ustedes lo saben, y yo lo sé. La luz de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Primeramente, y antes de hacer, vamos a hacer primeramente vamos a San Juan capítulo 12. Vamos a leer ahí 2 versículos. San Juan capítulo 12, vamos a leer versículos 45 y 46. Y yo quiero que para leer estos 2 versículos, por favor, ponernos de pie. Ponernos de pie. Versículo 45. Dice la palabra de Dios: y el que me ve, ve al que me envió. 46. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tiniebla. ¿Quién dice amén? Gloria a Dios. Oremos. Padre amado y Dios nuestro, a usted todo honor y gloria. Gracias, oh Dios altísimo, por su amor, por darnos, Señor, la salvación por medio de su Hijo unigénito Jesucristo, por su sangre derramada. Somos justificados delante de usted. Señor, y yo pido en esta mañana de que en este vaso de barro y de lodo, su Espíritu Santo me ilumine y me guíe para esta prédica, Señor, con el objetivo de que esta prédica traiga honor y gloria a su nombre, Señor. Yo en mi insuficiencia me declaro insuficiente, pero en tu nombre todo lo puedo, Señor. Bendiga a cada hermano aquí presente, a los hermanos que están a través de las redes, también a los hermanos, Señor, que por una razón u otra no están aquí con nosotros. Que usted sea vigilante de ellos, Señor, y le guarde. También aquellos que pudieran estar aquejados de salud, Señor, pedimos de que usted pase su mano sanadora en ellos. A su nombre de la gloria en esta mañana, Señor. Ilumínenos y guíenos. Gracias por su amor y su misericordia. Gracias, Señor, porque usted es nuestro amparo, nuestro refugio y nuestra fortaleza. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Así que, Señor, investido de su poder y de la luz de su Espíritu Santo, pido, Señor, de que su palabra sea glorificada y cada hermano aquí presente bendecido y cada hermano por las redes, Señor, sea también bendecido.
Gracias por este tiempo. Gracias por su amor y su misericordia. Gracias. Y oramos y pedimos todo esto en el nombre que es sobre todo nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bien, hermanos. Primeramente, yo quiero que vayamos a Génesis capítulo 1. Ahí empezando la Biblia, el primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 1, versículo del 1 al 5. La palabra de Dios dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Aquí en este primer libro, en el Génesis, en el capítulo 1, en estas porciones que acabamos de leer, vemos la creación por el poder de Dios, de la luz material, ¿no es la del sol, lo que ilumina. Y aquí yo quiero destacar dos cosas. Primeramente, cómo estaba la tierra antes de que Dios creara con el poder de su voz y de su palabra la luz. Estaba desordenada y vacía. ¿Cómo están las personas que no tienen a Cristo hoy en día? Están desordenadas y vacías. Desordenada porque Dios es orden. Y si usted no tiene a Cristo, no tiene el orden de Dios. Vacía porque esas personas que no tienen a Cristo buscan muchas cosas para llenar ese vacío que siempre tienen. Y es que nuestro vacío, hay un vacío existencial que solamente lo llena nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta narración de estos versículos que habla de la creación de la luz física, bien lo podemos aplicar a la luz espiritual. A la luz espiritual. Cuando decimos la luz de Dios es Jesucristo, no decimos que Jesucristo es el sol, porque no se está hablando de ese astro. Estamos hablando de la luz espiritual, de la luz que solamente viene de Dios. Pero cuando la gente no tiene a Jesucristo como su Señor y Salvador, tiene otras cosas en su vida. Póngale usted el nombre que usted quiera. Pero todas esas cosas son banalidades creadas por el hombre. Y las cosas del hombre son como la flor de la hierba. Que la flor sale, se seca y viene el sol abrasador y termina con ella. Pero lo de Dios permanece para siempre. Entonces, vamos a ver la porción que hemos seleccionado para esta prédica. San Juan, capítulo 12. El mismo Señor Jesucristo hablando. Hay mucha enseñanza
para cada uno de nosotros en esta porción del Evangelio de San Juan, capítulo 12. Aquí vamos a leer del versículo 44 al 50. Y créame, que esta palabra dicha por el propio nuestro Señor Jesucristo, son de bendición para todo el que la lee. Mire, primeramente, capítulo 12, versículo 44, Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. En este versículo, Jesucristo traza la igualdad entre el Padre y el Hijo. Y él dice más adelante que el que lo ve a él, ve al Padre. Entonces, si Jesucristo es la luz del mundo, si Jesucristo es el Salvador del mundo, ¿por qué la gente del mundo dice y quiere decir que puede ser a través de esto o de lo otro? Teniendo ellos la Biblia que usted y yo estamos leyendo hoy en la mañana. Porque lamentablemente el maligno está en el mundo y quiere crear confusión y quiere crear muchos caminos donde hay un camino, hay una verdad y una vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Y eso trasciende iglesia, trasciende personas. El que da la salvación es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí en este primer versículo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. ¿Y quién fue que envió a Jesucristo? Dios, el Padre. Y el que cree en Cristo, cree en Dios. ¿No, verdad? Eso estamos claros ahí, ¿no, verdad? Bueno, si eso está tan claro, entonces, ¿por qué hay muchas situaciones que vemos hoy en día? Porque no tienen la luz de la palabra de Dios. En el versículo 45 dice nuestro Señor Jesús: y el que me ve, ¿qué dice él? Ve al que me envió. Ahí establece una igualdad 100% entre el Hijo, el Padre y el Hijo. Entonces Jesucristo establece una igualdad al mismo nivel con Dios el Padre. El que me ve, ve al que me envió. Y el que cree en mí, dice en el versículo anterior, no cree en mí, sino en el que me envió. Es decir, que usted creyendo y usted viendo a Jesucristo, usted está viendo y creyendo en Dios. Y hay una igualdad que Él establece entre Él y el Padre. Entonces, ¿qué dice en el versículo 47? Después que Jesucristo en el 44 establece la igualdad del que cree en Dios y cree en Él, es lo mismo. Y luego en el 45 establece que el que lo ve a Él, ve al que lo envió, a Dios el Padre. En el 46 dice la palabra de Dios: yo, la luz, he venido al mundo. Cristo ahora, en la persona de Él, dice que Él es la luz. Y como la luz de Dios ha venido al mundo. Cristo no vino al mundo
para darle gloria a santos, a vírgenes y a cosas que sabemos, que crecimos en esa cultura, que tenemos amigos y familiares que creen en eso y se hacen llamar también hijos de Dios. Pues sepa usted, sepa cada hermano aquí presente y a los que están en las redes, que la luz de Dios vino al mundo y fue nuestro Señor Jesucristo. No tiene otro nombre. No hay otro medio dado a los hombres, ni otro nombre en que nosotros podamos ser salvos. Entonces Jesucristo en el versículo 46 dice: yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y usted me dirá, bueno, pero yo conozco a una persona que son buenos, que esto, que lo otro, sí, humanamente es cierto. Pero la verdad es, hermano, que si no tiene a Cristo, no tiene la luz de Dios. Y como vimos en Génesis, antes de Dios crear la luz, el astro, el sol para iluminar la tierra, vimos en Génesis que la tierra estaba desordenada y vacía. Y lo único que pone orden a la persona y llena a la persona es el nombre, que es sobre todo nombre, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, Jesucristo sigue diciendo y desarrollando su conversación con estas personas. En el versículo 47, cuando dice: al que oye mis palabras y no la guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Jesucristo no vino a juzgar a nadie, hermano. Jesucristo no acusa a nadie. Jesucristo lo que quiere es que todo el mundo venga al arrepentimiento y se convierta a Él. Porque no hay nada infalible, no hay nadie infalible. Todos los que estamos aquí hemos venido a los pies de Cristo en medio de pecado. ¿Quién es perfecto? Nuestro Señor Jesucristo. Única y absolutamente. Ahora bien, en esta porción aquí, Jesucristo dice y establece que el que oye sus palabras y no la guarda, Él no le juzga. Porque Él no ha venido a juzgar el mundo ahora. Él vino para salvar al mundo. ¿Por qué Jesucristo dijo esto? Porque Él sabía que en los postreros tiempos, después de Él, personas se iban a levantar en muchos ámbitos del pensamiento humano a adversarle. Y en el 48 dice la palabra de Dios: y el que me rechaza, es decir, que Jesucristo estaba anunciando aquí en estos dos versículos, 47 y 48, personas que le iban a adversar, que le iban a rechazar, como pasa hoy en día. Como pasa hoy en día. De una manera muy sutil y muy sublime, las personas se cobijan bajo un ámbito de religión tradicional. Dice: no, yo soy devoto de esto, devoto de lo otro. Yo sigo esto, yo sigo lo otro. Y siguen muchas cosas, pero no siguen a Cristo. Y no conocen su palabra. Entonces, lamentablemente, las personas que no tienen a Cristo están en pecado. Están en tinieblas, según lo que dice y establece la palabra de Dios. Jesucristo en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, dice: el que hace pecado es esclavo del pecado.
Ahora aquí en el versículo 48 dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras. Fíjense que el medio de conocer la luz, de conocer a Jesucristo, él establece aquí en esta conversación, es su palabra. Es la palabra de Dios. Nadie puede evangelizar sin la palabra de Dios, porque la persona no es que evangeliza, no es el altruismo de la persona y los atributos de la persona, que se cree muy don. No, lo que evangeliza es la palabra de Dios, la que lleva a la persona, que es un instrumento, pero el que hace la labor de evangelización es la palabra de Dios. Usted dice, ¿cómo una palabra va a ser las veces como de un ser humano? Sí, porque la palabra de Dios tiene vida. La palabra de Dios es espíritu. Y cuando la palabra de Dios usted la lee, cuando la palabra de Dios usted la escucha, se siente algo que es el espíritu de Dios. Ningún libro, ninguna metodología hace eso. Solamente la palabra de Dios puede hacer eso, que es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo. El que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Pero Jesucristo no vino a juzgar a nadie. Jesucristo vino a salvar el mundo, a todo aquel que cree, ¿no es verdad? Que Él es el Señor. Su sangre preciosa le lava de todo pecado y toda maldad. Es decir, que del versículo 47 tenemos un rechazo de la palabra y personas que no guardan la palabra de Dios. Jesucristo no vino para juzgarlo a ellos. Y en el versículo 48 dice: personas que rechazan la palabra y personas que no reciben su palabra, también tiene quien le juzgue, a los dos, a los que rechazan y a los que no guardan su palabra ni la oyen. La misma palabra que ellos rechazan y no quiere oír, esa es la que lo va a juzgar a ellos en el día postrero. Volvemos al versículo 46 y dice nuestro Señor Jesucristo: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. ¿Y qué es la tiniebla, hermano? La tiniebla es un ámbito pecaminoso que no tiene la luz de Dios. La tiniebla, pudiéramos decirlo en términos espirituales, pues yo le digo, defíname tiniebla físico, o sea, apagar, por ejemplo, algo que esté muy oscuro, bueno, eso es físico, pero en términos espirituales, las tinieblas quiere decir, es igual a pecado. Y las personas que no tienen a Cristo permanecen en su pecado. En su pecado de todo ámbito y toda operatividad que esa persona pueda hacer y ejercer en su vida de día a día. Dice el Evangelio de San Juan, la porción que estamos viendo en el versículo 49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, dice Jesucristo. Jesucristo vino con palabra y mensaje, no de su propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar.
Es decir, que la palabra que nos dejó nuestro Señor Jesucristo es literalmente palabra de Dios Padre. Porque ya Jesucristo al inicio de esta conversación estableció la igualdad entre Dios y Él, entre el Padre y el Hijo. Y por último, hermano, en el versículo 50, dice la palabra de Dios: yo sé que sus mandamientos es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Entonces, en los versículos 49 y 50, Jesucristo establece que su palabra, su mensaje, fueron dados por Dios. Literalmente, para que Él dijera tal cual lo que Dios dijo que Él hablara. Y si Dios es igual a Jesucristo, si usted quiere ser hijo de Dios, usted tiene que ser hijo de Jesucristo. Jesucristo es el único camino por el cual usted puede ser hecho un hijo de Dios. Aunque hay muchas situaciones, y hemos visto muchas situaciones a través de la historia y de los siglos, la verdad es que solamente hay un nombre dado a los hombres en que nosotros podemos ser salvos. Y ese nombre es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero que hay muchos nombres, porque hay esto, y que la mamá, hay que esto, y que la hermana. No, hermano, solamente en el nombre, que es sobre todo nombre, es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La palabra luz, porque estamos predicando con el título, la luz de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra luz en la Biblia aparece en 76 veces. 76 veces en la Biblia, dando connotación de aspecto físico y espiritual. Entonces, por ejemplo, en el Salmo 27, versículo 1, dice la palabra de Dios, Salmo 27, versículo 1, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Y el salmista aquí empieza inmediatamente con declarar algo, hermano, que Dios es su luz y su bendición. Amén. Y su salvación. Jehová es mi luz y mi salvación. Y la luz aquí es equivalente a salvación. La luz aquí es equivalente a nueva vida. Porque Dios es que le ha dado nueva vida. Y el salmista dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Haz una pregunta. Si Dios está conmigo y yo con Dios, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Es decir, cuando una persona tiene la convicción de que Dios es su luz y su salvación, mire, es una persona que está en el punto espiritual que Dios quiere que estemos. Mire, ese salmista con ese pensamiento, nadie lo mueve ni a la izquierda ni a la derecha, porque está firme, porque él dice que Dios es su luz y su salvación. Jesucristo declaró, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. La luz
En este tiempo, porque en el tiempo del salmista que leímos no estaba nuestro Señor Jesucristo. Pero la luz vino al mundo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y vino al mundo para que el mundo, la persona, no estuvieran en tinieblas. Porque si las personas no tienen a Cristo como su Señor y Salvador, tienen religiosidad, creen en esto, creen en lo otro, hasta hechicería, creen en todas las cosas y no creen en el que deben de creer. Y si usted no cree en el único nombre dado a los hombres en que nosotros podemos ser salvos, usted está en tiniebla y está lejos de Dios. La luz vino al mundo y la luz es nuestro Señor Jesucristo. Hay otra connotación de la luz en el Salmo 36, versículo 9, que dice y establece la palabra de Dios: porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. En la luz de Cristo veremos la luz de Dios. En la luz de Cristo veremos la luz de nuestro Dios. Y aquí la connotación de luz es vida. Vida, no solamente la vida aquí terrenal de 60, 70, 80 años, no. La vida que después de esta vida, que es la vida eterna. Porque contigo está el manantial de la vida, dice el salmista. Y en tu luz veremos la luz. Es decir, hermano, que la connotación de luz en la Biblia es sinónimo de Dios, sinónimo de bendición, sinónimo de vida, sinónimo de salvación. La luz es algo que nos dirige, es algo que nos sustenta. Y la luz que nos dirige y nos sustenta es nuestro Señor Jesucristo. No es iglesia, hermano. Se oye un poquito fuerte, pero es así. No es iglesia. No es persona. No es lo que usted pueda hacer, ni lo que yo pueda hacer. No es que usted se vaya a subir 3 lomas y a bajar 4 y hacer esto y hacer lo otro. La luz de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Para eso Él vino y para eso murió y para eso resucitó. Y está sentado a la diestra del Dios Padre y intercede por usted y por mí. Después ningún otro nombre nosotros podemos tener esa bendición. Solamente en el nombre que es sobre todo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y si usted está aquí en esta mañana, yo quiero que el mensaje cale a la altura de lo que el Señor puso en mi corazón, el peso que puso en mi corazón. ¿Cuál es la altura, hermano? Que no es asunto de religión ni nada por el estilo, es un asunto de relación con Dios por medio de la luz del mundo, de la luz de Dios que vino al mundo, que es nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 6, ¿qué dice la palabra de Dios? Vamos allá, 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 6, dice y establece la palabra de Dios. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le dice a esta iglesia en Corinto:
que Dios fue que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Dice la palabra de Dios, hablando de la profecía del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que donde iba a nacer en Belén estaba cubierta de oscuridad, pero que venía una luz que venía de Dios, y esa luz es nuestro Señor Jesucristo, que nació un día, no necesariamente en diciembre, allá en Medio Oriente, en una ciudad lejana y pequeña que se llama Belén. Y tú, Belén de Efrata, dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Una ciudad pequeñita, sin ningún mérito. Ahí nació en un pesebre el Salvador del mundo, la luz del mundo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la luz vino en medio de la tiniebla y resplandeció la luz. Como cuando Dios creó la luz, ¿no? En la tierra, que decía que estaba desordenada y vacía. Y cuando creó la luz, Dios, la luz física, ¿no? La luz del astro, del sol. Y cuando vio Dios que la luz fue creada, vio Dios que la luz era buena. Y a partir de ahí fue sinónimo la luz de todas las cosas de Dios. Y por ende las cosas de la tiniebla, sinónimo de pecado y de Satanás. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es decir, que cuando usted aceptó a Jesucristo, la luz espiritual entró a su ser, que estaba lleno de tinieblas, porque cuando usted no tiene a Jesucristo, usted está lleno de tinieblas. Y vino la luz y penetró a su ser, la luz por medio de Jesucristo. Y entonces eso es una gráfica de también la luz del Génesis cuando Dios la creó. Dice la palabra que la tierra estaba desordenada y vacía. Cuando Cristo viene a su vida estaba en tiniebla y desordenada y vacía también. Y la luz de Dios, por medio de Cristo, es que viene con el Espíritu Santo a obrar en sus corazones. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 5. Dice la palabra de Dios: porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Aquí la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 5, Dios establece que los hijos de Él son hijos de la luz. Son hijos del día, no de la noche ni de las tinieblas. La luz tiene una connotación de un buen caminar también, de un buen comportamiento conforme a lo dispuesto por nuestro Dios. Un hijo de Dios no puede andar en tiniebla, porque si es hijo de la luz, andará siempre en términos prácticos, en todo lo claro y en todo lo que no hay nada de ocultamiento. Porque un hijo de Dios anda en el día, no en las tinieblas. Todo el que está aquí o nos está siguiendo por las redes tiene dos condiciones posibles en su vida. O usted es un hijo de la luz porque ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, o usted es una persona que no tiene a Cristo y por ende usted está en la tiniebla todavía, no tiene a Cristo. Entonces, usted o es hijo de Cristo o todavía no ha tomado esa decisión.
usted es el caso de que usted no ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, tengo para decirle que en San Juan capítulo 3, versículo 19, dice la palabra de Dios. San Juan capítulo 3, versículo 19, dice la palabra de Dios, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Es decir, que si usted está aquí sin Cristo, y sepa usted no tiene, vamos a decirlo así, justificación, porque aquí se le está predicando en esta mañana, como siempre se le ha predicado desde este púlpito, que Jesucristo es la luz del mundo, Él que da la vida y la vida eterna en abundancia. Que no hay otro nombre en que podamos ser salvos. Y si usted no ha aceptado a Jesucristo, lamentablemente usted tiene una actitud de, como dice aquí en San Juan capítulo 3, versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Yo tengo que decirle que lamentablemente esto se da en todo el ámbito de nuestras vidas. Usted tiene nada más que hacer un poquito a su izquierda o a su derecha para usted ver personas que si usted le invita a la iglesia, que si usted le dice algo para compartir la palabra de Dios, buscan miles de excusas, de una vez tratan mil diatribas y ya usted sabe. Ahora, si usted lo invita a un bonche, a una situación, van y llevan a otro, y llevan a otro, y llevan a otro. Pero si es para eso, siempre hay una excusa, no, que esto, que lo otro. Esto no es raro para nosotros, hermano, es que hay corazones que rechazan la luz. Rechazan la luz, rechazan la salvación, que es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque ellos entienden, tal vez en su mente, de que si viene eso a su vida, lo va a contrictar, lo va a enfrentar con muchas cosas, y no es así. Señor Jesucristo obra en usted de una manera apacible por medio de su Espíritu Santo. Y usted verá que usted no tiene que hacer un listado de cosas que usted va a hacer, que no va a hacer. Aquí nadie se le da un listado nunca en esta iglesia, porque es un asunto espiritual, es un asunto del Espíritu Santo de Dios. Entonces, la condenación es que la luz vino al mundo y los hombres amaron más la tiniebla que la luz. Ahora, si usted es de la condición que usted está aquí o está en las redes y usted es un hijo de Dios, usted ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, en Efesios capítulo 5, versículo 8, nos dice la palabra de Dios. Dice así esta porción: porque en otros tiempos erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijo de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Es decir que en esta porción de Efesios capítulo 5, versículo 8, dice y establece la palabra de Dios que todo hijo de Dios, todo hijo de Cristo, en otros tiempos era ¿qué? Tiniebla. Eran pecadores, éramos pecadores. Así es. Sí, porque hay personas que creen que hay personas no, que este es un pastor, que es un diácono, que él tiene muchos años. No, hermano, toda persona
Oiga bien, toda persona que ha venido a los pies de Cristo era en otro tiempo tiniebla y pecaminosidad. Porque nadie nació salvo y nadie nació infalible. Todos somos pecadores, dice la palabra de Dios. Todos. ¿Y usted sabe lo que es todo? Que no hay nadie que se escape. Todos somos pecadores. Entonces, Pablo le recuerda a la iglesia en Éfeso esa condición antes de venir a Cristo. Él le dice, porque en otros tiempos erais tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor. Porque todo hijo de Cristo tiene la luz de Dios. Todo hijo de Cristo tiene la luz de Cristo. Ahora bien, ese que tiene la luz de Cristo hoy en otro tiempo era igual que cualquier pecador. Era tiniebla, era pecado. Y Pablo le recuerda eso, entonces le da una exhortación y le dice, anda como hijo de luz. Porque si usted es un hijo de Dios, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Todo lo que haga un hijo de Dios debe ser con esas tres condiciones: en bondad, en justicia y en verdad. No podemos andar en la injusticia. No podemos andar en lo contrario de bondad. Y no podemos andar en la mentira. Todo hijo de Dios que ha venido a los pies de Cristo, que ha sido salvo, todas las cosas que haga debe tener esas cualidades de bondad, justicia y verdad. Y la exhortación final que da Pablo en esta iglesia en Éfeso a sus hermanos, a sus iguales, es que el Hijo de Dios debe comprobar lo que es agradable al Señor. El Hijo de Dios debe de preguntarse en todo el ámbito que pueda hacer en la vida: ¿esto que yo voy a hacer le agrada al Señor? ¿Esto te agradaría? ¿Verdad? Y preguntar. Porque Pablo dice, el apóstol Pablo dice a la iglesia en Éfeso, que todo lo que hagamos debe ser comprobando lo que es agradable al Señor. Estas son personas que son hijos de Dios, hermano. No son incrédulos, no son gente que andan en las tinieblas, no son gente que nunca han aceptado a Cristo. Pablo le está dirigiendo esto a la iglesia que ha sido salva por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que ha sido impactada por la luz de Dios. Entonces, ¿por qué los que no han aceptado a Jesucristo, cuál es la situación de ellos? Tienen la condenación en ellos porque rechazan la luz del mundo, rechazan el Salvador del mundo, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque lamentablemente escuchan la palabra, saben de la salvación por medio de Jesucristo y no toman la decisión que tienen que tomar. Porque en San Juan capítulo 3, versículo 19 dice: la porción que la luz vino al mundo y los hombres amaron más la tiniebla que la luz. Es decir, que mucha gente ama más el pecado que a nuestro Señor Jesucristo. Y ya en la condición de un hijo de Dios, Pablo le recuerda a la iglesia en Éfeso: ustedes en otros tiempos eran personas de las tinieblas, personas del pecado, en otros tiempos. Pero Cristo vino y le lavó y le justificó. Entonces, si ustedes son hijos de Dios, anden como hijos de luz, haciendo todo lo que vayan a hacer con la bondad, en bondad, justicia y verdad. Y siempre comprobando lo que es agradable a nuestro Señor. Por último, hermano,
En Primera de San Juan dice la palabra de Dios, capítulo 5, versículo 6. Primera de San Juan, capítulo 1, versículo 5, dice la palabra de Dios. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Es decir, que Dios es luz y el que está con Dios no está en tiniebla, está en la luz. Como bien dijo nuestro Señor Jesucristo en la porción principal nuestra, en el capítulo 12 de San Juan, versículo 46. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Así que, hermanos, la luz de Dios es Jesucristo. ¿Usted quiere buscar a Dios? Busque a Jesucristo como su Señor y Salvador. Porque eso es lo que dice y establece la palabra de Dios. Por encima de situaciones, por encima de cosas que usted ha visto durante años y años, por encima de tradición y religiosidad, por encima de todo, la palabra de Dios está por encima de todo. Y el único nombre en que nosotros podemos ser salvos es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es la luz de Dios, el Salvador que vino en el nombre de Dios. ¿Quién dice amén? Amén. Gloria a Dios. Oremos. Amado Dios y Padre nuestro, gracias te damos por este tiempo, Señor, que a la luz de tu palabra, tú nos has hablado de que solamente en Jesucristo tenemos salvación y vida eterna. Que solamente en Jesucristo nosotros podemos ser hechos hijos de Dios. Que su palabra solamente es el estandarte, Señor, que nos lleva a una nueva vida verdadera, que es en el nombre que es sobre todo nombre. Te pedimos, Dios, de que tú nos des luz y discernimiento. Que tú obres en esta iglesia y siga obrando, Señor. Y que las personas sepan que solamente en la sangre de Cristo tenemos redención. Ayúdanos, Señor, en medio de esta tiniebla que nos ha tocado vivir, a tener tu luz en medio nuestro. Y que nuestras vidas, Señor, glorifiquen tu nombre. Guárdanos de todo mal, Señor, de las cosas que vemos y de las que no vemos. Manifiesta tu bendición siempre, Señor, a cada hermano de esta iglesia, a cada familia de esta iglesia. Mira, Señor, pedimos de una manera especial por nuestro pastor y su familia, que tú le dirijas, le dé luz siempre, Señor, y le guarde de todo mal. Te pido también por las demás iglesias hermanas, Señor, para que sigan tu camino de fe y de tu palabra, y que nunca se desvíen ni a la izquierda ni a la derecha, y que siempre tengan delante de ti tu paz, tu amor y tu bendición. Gracias por este tiempo. Ilumínanos y guíanos, Señor. Y te pedimos todo esto en el nombre que es sobre todo nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gloria a Dios.